En este puñado de días, en el cual el protagonismo lo tienen las listas y los nombres que aparecen en esas listas que van a competir en las PASO y luego en octubre, a mí respecto a los nombres me causó una gran perplejidad que aparecieran dos nombres extrañamente parecidos y sin embargo epocalmente separados, en dos dimensiones históricas absolutamente distintas y en dos significaciones absolutamente contrapuestas. Pero sin embargo esos dos nombres se escriben exactamente igual. Solo tienen una diferencia de acentuación. Uno es grave y el otro es agudo. Ese nombre es Manés, el agudo, y Manes, el del acento grave. Manes es Facundo Manes, importantísimo neurocientífico argentino que dirige una universidad científica, médica específicamente, la Universidad René Favaloro, que ha creado institutos de promoción de las ciencias, del desarrollo de la neurociencia, un hombre que ha aportado muchísimo a la neurociencia en especial y a la ciencia en términos generales. Facundo Manes iba a encabezar la lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y eso a mí me daba una sensación de alegría, casi como para volver a creer en esta clase dirigente argentina que en términos generales muestra tanta decadencia, tanta opacidad, tanta mediocridad, tanta vulgar mezquindad, que un hombre de las ciencias y que también incluso de la calidad humana de Facundo Manes encabece una lista en la provincia de Buenos Aires, territorio salvaje si lo hay, a la hora de pelear votos, a mí me daba una satisfacción y una suerte de renovación de la esperanza en la decadente, corrompida, mediocre y opaca política argentina. Y curiosamente, el nombre de Manes está vinculado a otro, donde la diferencia es en el acento, Manés, ¿no? Y acá yo diría, Manés le terminó ganando a Manes, porque a Facundo Manes, ese científico que iba a encabezar una lista, le vinieron de la noche a la mañana a decir que el compromiso que habían tomado con él para que encabece la lista quedaba en la nada, le proponían ir en otro lugar en la lista, porque se les ocurrió que Esteban Bullrich era mejor para encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires. El doctor Manes, desde la dignidad, porque la dignidad comienza el no dejarse manosear, no dejarse manipular, ¿no? Cuando vio este manoseo, me prometieron esto, o acordamos esto, y ahora me cambian por esto otro, dijo que no, y se bajó, ¿no? Digno por él, indigno por Cambiemos, ¿no? Y digo, Manés le ganó a Manes. ¿Quién es Manés? ¿A qué me refiero cuando digo Manés? Me refiero a aquel monje del siglo III de la era cristiana, era un monje persa, de cuyo nombre, Manés o Mani, dicho en farsí, que es el idioma de los persas, el que hoy incluso hablan los iraníes, del nombre de Manés o Mani viene el término maniqueo o maniqueísmo. ¿Por qué? Porque aquel monje persa del siglo III de la era cristiana planteaba su teología y su cosmogonía de modo tal que concebía la realidad solo en términos de una gigantesca lucha entre el bien y el mal. En el pensamiento maniqueo, en esas teologías del gnosticismo, todo lo que no era el bien era sí y solo sí el mal. Y todo lo que no era absolutamente el mal era sí y solo sí absolutamente el bien. A ese nombre
al de aquel monje persa del siglo III, se remonta la palabra maniqueo. Y el maniqueísmo es la clave de toda cultura autoritaria. En la cultura autoritaria hay desde despotismos de mediana dureza hasta tiranías de la peor calaña, desde el populismo, distintas formas de monarquismo, hasta el totalitarismo. Pero todo lo que está dentro de la cultura autoritaria, ya sea en sus expresiones de derecha o ya sea en sus expresiones de izquierda, es necesariamente maniqueo. Tienen una visión maniqueísta de la vida. Todo lo que no es el bien es el mal y todo lo que no es el mal es el bien. Es como un daltonismo en la mirada de la realidad. Yo no distingo los colores, yo no distingo los matices. Yo veo todo en blanco y negro. Lo que no es blanco es negro y lo que no es negro es blanco. Bueno, la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo, la aceptación de la diversidad, todo lo que corresponde a la cultura liberal o al pensamiento liberal, la filosofía liberal, es antimaniqueo, porque precisamente distingue los matices que hay en la realidad. La realidad no es bien o mal, la realidad es un montón de matices entre el bien y el mal. La realidad no es blanco y negro, la realidad es una gran cantidad de colores y de matices mismos en cada uno de esos colores. En la política argentina, el kirchnerismo claramente adhiere a la visión maniquea de la historia, clara y contundentemente. El kirchnerismo plantea que quien no está con el modelo nacional y popular está con Videla, o sea, hace hasta un manicaísmo medio burdo, medio forzado, pero un manicaísmo tremendo, ¿no? O estás con Cristina o sos un neoliberal, ajustador salvaje, agente de Mañeto, de Clarín y del imperialismo norteamericano. Todo autoritarismo es necesariamente maniqueo. No es una novedad que Cristina haya iniciado esta campaña, en la cual inició de una manera, con un discurso más inteligente, más moderado, más regulado, menos monárquico, menos ególatra, menos agresivo. Pero el maniqueísmo está. O se está con el hambre de un gobierno de ricos y para ricos, o se está con un retorno a ese pasado en el cual había redistribución y había... No hay explicaciones, es así o es asá, ¿no? Como si se pudiera volver a un pasado, o como si volver a ese pasado implicara que el mundo también nos va a dar aquellos precios de la soja que posibilitaron aquellas redistribuciones. En fin, claramente el kirchnerismo es maniqueo, lo vuelve a hacer en esta campaña electoral. Eso no es la novedad. La novedad es que el macrismo también ha entrado a esta campaña de lleno con un discurso maniqueo y que antes de esta campaña venía practicando alevosamente ese maniqueísmo. Y digo, esta es la novedad, la mala novedad, porque el macrismo había entrado en el escenario político precisamente cuestionando esas miradas en blanco y negro, ¿no? Había entrado cuestionando esa forma dicotómica que estableció allá por el siglo III aquel monje llamado Manés, ¿no? Había entrado proponiendo una mirada diversa, abrazando lo plural, aceptando la autocrítica, había entrado representando la contracara del maniqueísmo. Pero desde que primero sus políticas económicas no reactivaron la economía, difícilmente el inversor vaya a meter la mano en el bolsillo para sacar e invertir si se está en un país con cargas impositivas
escandinavas, pero con servicios públicos africanos, si se está en un país donde las regulaciones son tremendas, el tamaño del Estado es sofocante, y ni han bajado los impuestos, ni han hecho más lógico y más moderno y más racional el Estado, como no han hecho nada y la economía sigue estancada, con una gran responsabilidad de los que quedaron antes, pero ya es una responsabilidad propia, porque al desastre que le dejaron no lo están mejorando. Entonces lo que le queda es lo que hicieron. Le dieron centralidad cristina para poder plantear esta visión maniquea, que es casi el eslogan de campaña. La cuestión es pasado o futuro. Por supuesto, ellos son el futuro y se supone que esa palabra está llena de promesa y de esperanza y es lumínica, y el pasado es la oscuridad de ese autoritarismo estigmatizador que partió familias, que hace que en las familias de política no se pueda hablar sin ofenderse, que creó un aparato de propaganda que idolatró a la líder y que defenestró, denostó, hizo linchamiento público de la imagen de todo el que se atrevía a cuestionar. Un modelo además en términos económicos básicamente populista, porque fue dilapidar el mejor momento de ingresos exteriores, porque nunca antes el precio de una commodity había estado tan por las nubes, entonces se podía dilapidar y se dilapidó en lugar de construir algo como hicieron todos los otros países de la región, ¿no? Entonces que cuando bajaron los commodities, lo mismo, quedaron en una situación mejor. O sea, ese es el pasado y eso es el futuro. Eso es maniqueísmo. ¿Todos son maniqueos en esta campaña electoral? No. Maniqueos son el macrismo y el kirchnerismo. Yo no veo maniqueísmo en el discurso de Randazzo. Le puedo cuestionar otras cosas, y se las cuestiono otras cosas, ¿no? Pero en su discurso hoy no hay maniqueísmo. No hay maniqueísmo en el discurso de Massa y de Stolbizer. No hay maniqueísmo. Los que están siendo maniqueos, los que se están planteando como soy yo o el abismo, o en la terminología de Luis XIV, después de mí el diluvio, son Cristina y el macrismo, incluido el propio presidente. Esta podría ser la frase más estúpida de la semana, pero yo creo que va a ser la frase más estúpida del año, no sé si no del siglo, ¿no? Nada más falaz, nada más imbécil, nada más insustentable que sostener que acá se persigue por corrupción a quienes defienden causas nacionales y populares o a las izquierdas. Nada más desmentido por la realidad que está a la vista. El problema es que la ideología a veces es una suerte de venda que impide ver lo que está a la vista, porque a la vista está que en Córdoba hubo juicios como el de Angelós, ¿no? Que había hecho campaña con el lápiz rojo y proponía un modelo liberal. Angelós le hicieron el gran juicio histórico a Camerat, ¿no? Lo llevaron a juicio, a Germán Camerat, un neoliberal. María Julia Alzogaray es una perseguida política porque es revolucionaria de izquierda. Menem tiene proceso judicial, lo acaban de declarar culpable uno. Es un perseguido político por ser de izquierda. Miren más allá de las fronteras argentinas. En estas semanas lo detuvieron en Estados Unidos a Ricardo Martinelli, millonario y expresidente de Panamá, el hombre que amplió más la libertad de mercado en Panamá y quedó preso en Estados Unidos y están tramitando la extradición porque lo acusaron de malversación de fondo y de espionaje a la oposición. Está detenido. Ricardo Martinelli, un millonario neoliberal. Francisco Flores murió privado de su libertad. ¿Quién es Francisco Flores? El hombre que presidió El Salvador desde 1999 hasta el 2004. El hombre que envió tropas salvadoreñas a Irak
para apoyar a Bush hijo en su aventura militar patética y desastrosa en Irak, el hombre que dolarizó la economía salvadoreña, Francisco Flores, murió preso. Alejandro Toledo no puede volver a su país porque lo detienen para juzgarlo por corrupción. Está todo tan a la vista, todo tan a la vista de todos, menos de aquel que por anteojeras ideológicas se le ocurre decir lo que debiera ser la estupidez de la semana, pero puede llegar a ser la estupidez del año. Después de un corte muy breve, quiero hablar de dos cosas que me parecieron admirables. El Foro Productivo Zona Norte, empresarios que hacen cosas con sensibilidad social y positivísimas para la sociedad, y la orquesta El Chingolo. El jueves pasado tuve el honor de ser el disertante en la cena anual que hace el Foro Productivo Zona Norte, un grupo de empresarios que sostiene una escuela técnica de un nivel admirable en un barrio donde hay muchas necesidades. Un grupo de empresarios que tratan de darle instrumentos de conocimiento a los sectores de mayor necesidad. Un grupo de empresarios muy positivos y que mostraron esa sensibilidad en esta misma cena anual en la que me distinguieron como orador principal, haciéndonos escuchar a la orquesta El Chingolo. Son chicos de barrio El Chingolo, una barriada donde hay muchísimas necesidades, y también un grupo de talentosísimos profesores que les enseñan a tocar bandoneón, violines, violonchelos, contrabajo, ¿no? Y que hacen tango de muy buen nivel. Rescatar a la gente de los sectores más sumergidos de la sociedad a través de la música es una idea genial. Era un programa que venía del gobierno pasado y que estúpida, irresponsablemente y también insensiblemente se cortó. Hasta el próximo martes.